Dicen que Gardel y Piazzolla fueron dos de los más grandes maestros tangueros y podemos decir que en el día de hoy Alan Pichot ha creado una obra de arte similar. Bueno, ya sabéis que Alan Pichot es un gran maestro argentino que está en una progresión excepcional y nos encontramos en la ronda número 5 del Campeonato Continental de las Américas, que como todos sabéis se está celebrando en Medellín, en Colombia, y realmente Alan Pichot ha creado una obra de arte excepcional y quería compartirla con todos vosotros. Yo me encontraba analizando la partida entre Anand y Fabiano Caruana del Norway Chess, pero es que me ha parecido una partida tan increíble y llena de sacrificios que he dicho: Pepe, párate ahora mismo, deja de hacer el tonto y ponte a comentar este partidón que ha tenido lugar, como digo, en la ronda número 5 del Campeonato Continental de las Américas. Alan Pichot con las piezas blancas y con negra, un nombre bastante complicado de pronunciar. Umetsubo César Hide algo, ¿no? Y es un maestro internacional brasileño con un apellido bastante complicado de pronunciar. Debe ser de ascendencia japonesa, ¿verdad? En cualquier caso, un jugador muy fuerte también. Y así que me dejo de rollos, ¿no? Y vamos a ver qué ha sucedido en el tablero, ¿verdad? Bueno, pues Alan Pichot decide abrir con E4, a lo que su rival responde con E5, caballo F3 y caballo F6, lo que se denomina como la defensa Petrov. Ya sabéis que es una de las defensas más sólidas junto a la berlinesa para responder a la jugada E4, ¿no? En este momento las blancas suelen capturar en E5, aceptar el desafío y capturar el peón, y las negras juegan D6, ¿vale? Para expulsar ese caballo y posteriormente recuperar el peón de E4. Caballo F3, caballo por E4, y en este momento existen varias posibilidades. La jugada más natural y la más empleada es D4, ocupando el centro directamente y, por tanto, para continuar con el desarrollo de las piezas. Pero, por supuesto, hay otras opciones. Por ejemplo, la jugada caballo C3 es muy interesante y se ha empleado muchísimo en la élite también. La idea es recapturar del peón de D y rápidamente tratar de enrocarnos en largo para atacar al rey negro cuando se enroque en corto, ¿verdad? Solo para aquellos que seáis, bueno, pues más agresivos y queráis ir a la yugular de vuestro rival cuanto antes. Pero bueno, D4, como decimos, por parte de Alan Pichot. D5 es la jugada que normalmente emplea negras para ocupar el centro y a la vez sostener este caballo D4 que va a ser atacado tras alfil D3. Caballo C6 es la jugada más natural de la negra en esta posición. Enroque, y aquí existen dos posibilidades principales. Una de ellas, alfil E7, que es la más sólida, la que se empleó en la partida, y la otra es diablillo G4, y esta da lugar a unas posiciones completamente locas. Yo una vez jugué ese alfil G4 y la verdad que fue una partida muy alocada. Pero bueno, alfil E7, y por supuesto el plan de las blancas se basa en tratar de desestabilizar, el caballo D4 mediante Carlitos 4. Ya sabéis que el negro no tiene un centro de peones muy estable porque el peón de C7 no puede reforzar en D5, y entonces pues vamos a tratar de minar precisamente ese centro de peones. Las negras siempre responden con caballo B4 para ganar la pareja de alfiles, y nosotros por supuesto no lo vamos a permitir y retiramos con alfil E2, tal y como hizo Alan Pichot también en su partida. Enroque corto, y las blancas siguen tratando de minar ese centro con caballo C3, ¿vale? Hay que decir que las negras nunca suelen responder con C6 para sostener ese centro de peones, ya que tras A3 el caballo tarde o temprano se va a tener que retirar a la casilla A6. Es por eso que nunca se juega la jugada C6 y se permite esta retirada del caballo C6 posteriormente, una vez que las blancas hayan expulsado ese caballito de B4, ¿verdad? Las negras en estas posiciones juegan alfil F5. Tengo que decir que estoy bastante quemado, ¿verdad? Esta mañana está jugando al pádel a 40 grados que hace en Madrid y no me he echado cremita ni nada por el estilo, y la verdad que tengo una quemadera tremenda, ¿no? Así que, bueno, seguimos vivo. Alfil F5 y A3, ¿no? Por parte de las blancas hay que jugar caballo por C3. Si el caballo se retira ahora, capturaremos en D5, ¿verdad? Caballo por C3, B por C3, caballo C6, todo esto es teoría, ¿verdad? Ya se ha empleado en muchas partidas anteriores de élite. Y torre 1, por supuesto, la torre se coloca en la columna abierta mirando al alfil de E7. Torre 8, el negro hace lo propio, y una idea muy interesante por parte de Pichot, que es la jugada torre A2. Esta torre en A1 realmente no hace mucho, sobre todo el alfil de F5 es una gran pieza, ¿verdad? Y en la torre en A2 no solo quiere dirigirse a la casilla B2, donde tiene objetivos más importantes como la columna semiabierta atacando el punto B7, sino que en algunas líneas, cuando el alfil desaparezca de E2, podremos doblar torre directamente en la columna E. Así que esta idea es súper interesante.
Aquí había varias partidas en mi base de datos y alguna de ellas de élite, por ejemplo entre Nakamura y Jacobian, que siguió caballo A5. En la partida se jugó D por C4, pero vamos a ver primero cómo se responde tras caballo A5. Normalmente la estructura de peones colgantes, el blanco trata de instalar una pieza en la casilla débil, ¿verdad? En la casilla C4, el negro, perdón. La partida entre Nakamura y Jacobian siguió C por D5, dama por, torre B2 atacando, C6, caballo E5, alfil por A3, es un sacrificio de peón, alfil F3, dama D6, torre B E2, alfil por C1, dama por C1, y este sacrificio de peón se vio, como digo, en Nakamura y Jacobian, una partida reciente de San Luis, y las blancas realmente tienen contrajuego por el peón de menos. La partida siguió alfil E6, alfil E4, torre D8, dama B1 atacando en H7, G6, y Nakamura confió en el Facu, un F4, luego metió F5 y acabó reventando el enroque del negro. Además ganó muy rápido con un truco táctico, caballo por F7 aquí y alfil D5, una jugada espectacular, ¿no? Pero bueno, como digo, eso es otra partida. Si queréis echarle un vistazo más profundamente, pues ya sabéis cómo encontrarla. Sin embargo, la partida se jugó D por C4, alfil por C4 y caballo A5 en esta posición, ¿no? Aquí, yo mirando la base de datos y viendo la partida, pues pensaba que Pichot iba a jugar alfil D3 con una ligera ventaja debido a su mejor disposición de piezas, la posibilidad de doblarse en la columna E, el caballo de A5 está un pelín desplazado, la posibilidad de saltar con el caballo de A5. Yo pensaba, digo, alfil E3 o alfil F1. ¡Pero qué va! Alan Pichot no estaba para esos trotes y dice: ¡paso de ti! Alfil por F7, ratatatatango, ratatatatango, alfil por F7 y si rey por F7, torre a E2. Un sacrificio de piezas magnífico en el que aparentemente no hay absolutamente nada de momento para las blancas, simplemente es un sacrificio posicional. Increíble. No lo sé si será preparación teórica o no, en cualquier caso es una idea muy interesante que incluso con preparación casera es difícil de encontrar. Si ponéis Stockfish a trabajar en esa posición, realmente no es ni la primera ni la segunda sugerencia del módulo. Como digo, sugiere alfil D3, alfil F1, pero no sugiere alfil por F7 zampándose a Facundo. Yo sé que Alan Pichot sabe que Facundo es importante y por supuesto decide eliminarlo incluso a costa de un alfil, ¿no? Así que alfil por F7, rey por F7 y torre a E2. Vamos a analizar un poco esta posición para tratar de entenderla, ¿verdad? Porque, como digo, la posición es súper compleja. Lo primero, el blanco tiene una amenaza directa en esta posición, que es la jugada torre E5, atacando el caballo de A5 y el alfil de F5, ¿vale? Que recuperaría una pieza. Por tanto, las negras ya tienen que hacer frente a una amenaza. Por otra parte, si una dama acaba en la diagonal A2, G8, será súper peligroso para las negras. En combinación con un salto del caballo a E5, podemos mirar a casilla F7 con muchísimo dolor, ¿verdad? Entonces no es fácil y tampoco el negro puede mover el alfil de E7 porque la torre de 8 tiene problemas y la podemos zampar y engullir con mucho gusto, ¿verdad? Entonces, bueno, pues hay una serie de jugadas candidatas que el negro tiene que evaluar. La primera, como decimos, si el negro se quiere quitar de la diagonal con torre rey F8, viene torre E5, con gran dolor, como decimos, atacando las dos piezas a la vez, ¿verdad? Y en la partida se jugó alfil D7, que hace frente a una de las amenazas de torre 5. Vamos a analizar otro tipo de posibilidades. Por ejemplo, caballo C6 parece razonable. Lo que pasa que tras D5 la posición es... la máquina dice que aguanta, ¿no? Pero realmente jugar este caballo C6 cuando ves que tiene el blanco D5 no es fácil de hacer, ¿verdad? Además que, bueno, se puede llegar a un final tras dama D7 ligeramente superior para las blancas. Dama D1, torre por D1... B por C, alfil F4 y las blancas están un pelín mejor. Si alfil por A3, torre A2, vamos a recuperar un par de peones y debido al fuerte caballo de F3 también tenemos mejor posición. La otra posibilidad era tras torre a E2, alfil G6, ¿vale? Una jugada interesante también y, bueno, pues existen varias posibilidades. La primera es alfil G5, caballos de C6 y D5 y esto es un cirio por completo, ¿verdad? Esto es un follón de mucho cuidado. Y la otra posibilidad es que tras alfil G5, perdón, tras alfil G6 es jugar caballo E5. Si rey G8 vendría dama A4, para tras C6 jugar simplemente caballo por G6 y H4 y, bueno, pues la posición de la blanca es muy interesante, ¿verdad? Existen maniobras con dama C2, H5, etcétera, y el alfil de F7 está clavado, incluso la jugada alfil G5 puede ser una amenaza y esto era súper interesante para las blancas, ¿vale? Y tras rey F8, por ejemplo, alfil G6, caballo E5, rey F8, podemos jugar torre E6 con ideas de torre F3 en algunas de estas posiciones, o incluso dama F3 también para unirnos al ataque. Lo que quiero decir es que era una posición muy compleja, ¿no? Sin embargo, la partida se jugó alfil D7, que es un error grave, pero es un error que
parece ser que Alan Pichot o no tenía analizado o es lo típico, ¿no? Uno a veces realiza preparación brutal, ¿no? Con un sacrificio de pieza extraordinario y revisa las 2-3 primeras alternativas del rival, ¿verdad? Y te hacen otra y sabes que es mala, pero no sabes cómo encontrar la solución. Quizá eso es lo que le pasó a Alan Pichot. Aquí va una jugada fortísima que ganaba la partida directamente. Y es una jugada muy humilde, que simplemente ataca al peón de H7, pero nada es fácil en un tablero de ajedrez, ya sabéis lo complicado que es este deporte. Alan Pichot jugó torre 5, que es una jugada muy interesante que vamos a analizar porque el remate de la partida es espectacular, un tango por allí, un tango por aquí, pim pam pum, el rey negro va a acabar en pelota. Y la partida se jugó torre 5, como digo, pero dama C2 era una jugada buenísima. ¿Cuál es la clave? Si el rey va a G8 para defender en H7, la clave es que queremos llegar a la diagonal deseada, a 2G8, y tras rey H8, caballo E5 con grandísimo dolor. Si el alfil viene a F6, que es la otra sugerencia del módulo de análisis, simplemente podemos jugar torre por E8, alfil por E8 y dama H por H7. El rey está aquí muy inseguro y hay un plan demoledor que consiste en jugar alfil H6 seguido de caballo G5, aprovechando que tras alfil por viene dama por G7 con un matazo con tomatazo y aguacatazo. Entonces las blancas jugaron torre 5 en lugar de dama C2, que parece ser que ya era casi decisiva. Caballo C6 y la verdad que torre 5 es una jugada súper natural, ¿no? Quiero eliminar al caballo de A5 para que me ceda la casilla B3 y poder contribuir con mi dama al ataque. Hay que decir que si el negro se empeña en jugar B6 para impedir que esa dama llegue, simplemente torre por A5, B por A5, dama B3, rey F8 y caballo E5 de nuevo ganando la partida debido a que la entrada en F7 es completamente inevitable. Pero las negras jugaron caballo C6 y aquí dama B3 jaque, rey F8 y una jugada muy elegante también por parte de Alan Pichot, que es la jugada A4. Sabedor de que si caballo por E5, caballo por E5, luego el mate en F7 es inevitable. Por tanto, en la torre de 5 está totalmente envenenada, ¿verdad? El negro no hay forma de que la capture y por eso en la partida se jugó H6. Una jugada que tiene su lógica, ¿no? Porque el blanco también está amenazando con saltar G5 con alguna de sus piezas. Aquí la máquina se vuelve loca y dice que la única jugada para resistir en la posición es G5, ¿no? O sea, ¿quién hace aquí G5, ¿no? En esta posición, ¿no? Hay que estar completamente ido a haberse tomado un par de mojitos de más, ¿no? Pero es que el plan de la blanca vaya a ver que es muy interesante. Por supuesto, el A4 este es muy venenoso porque en muchas líneas el alfil va a venir a A3, existen ideas con torre por E7, ya que si el caballo captura viene caballo E5 y si torre por E7 entonces va a venir el alfil a A3 a clavar, tremendo, ¿no? Pero bueno, aquí la línea que da la máquina es torre por E7, alfil A3, H6, H4, la máquina dice G por H4 única, ¿vale? Igualdad, y si G4 simplemente alfil por y caballo E5 con una buena posición de las blancas, ¿no? La clave es que ahora si alfil E8 podemos capturar en G4 y si el peón está en H4 parece ser que las negras de alguna forma aguantan, ¿no? Desde el punto de vista humano también es una completa locura. Las blancas, las negras jugaron H6, como digo, y otra jugada interesante de Pichot, ¿no? Que es torre 1, E4, que introduce la idea de pasar la otra torre al ataque, aprovechando que este rey tiene menos movilidad que la melena del Divic, ¿no? Entonces, fijaros que las negras aquí colapsaron. De nuevo, la única jugada era G5, pero muy complicada de realizar. Y las negras jugaron A5, quizá con la idea de sacrificar alguna pieza en B4 en caso de que las blancas metan algún alfil en A3, pero en cualquier caso meten alfil A3 igualmente. Hay que decir que si alfil por A3 viene torre F4 y ahora el alfil no puede dirigirse a F6, las negras perderían la dama y la partida. Y en la partida se jugó G6, con idea de darle un poquito de airecillo a este rey en caso de un jaque en F4. En la partida se jugó torre F4, las negras no se pueden cubrir en F6 porque es jugada ilegal, ¿verdad? Tampoco pueden ir a G7 porque entran con grandísimo dolor las blancas en la yugular de Umesubo. Umesubo para abajo, Umesubo para arriba. Y torre F4, alfil F5 y el bombazo final de Alan Pichot. ¡Ratatatango! 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 Torre por F5... torre por F5, rey G7 y torre F7, incluso más precisa que dama F7, ya que si rey H8 viene una jugada muy señorial, aquí Alan Pichot saca el caviar, se saca el monóculo, se saca el sombrero de ser y hace dama B1 para entrar en H7 imparable, ¿no? El tema es que las negras salieron con el rey a pasear a G6 y fijaros qué clase de tunda le mete aquí a Alan Pichot, alfil F6 y trae la última pieza que no está colaborando en el ataque a colaborar, dice aquí.
Esto es un sistema en el que todas mis piezas van a colaborar. Le dice Alan Pichot a su potrillo, dice: oye tú, que no has hecho nada en toda la partida, vago, solo te has movido en la jugada 1 F3, la jugada 2 prácticamente, así que algo por tu vida. Caballo H4, rey H5, dama F5, y con un gesto de gran caballerosidad de Umetsubo se dejó dar mate en la partida tras alfil G5, dama F3, rey por H4 y dama H3. Pocas veces un rey negro ha acabado en H4, donde le pegan un mate en H3 con la dama. Esto ha sido un tango espectacular por parte del argentino Alan Pichot. Vaya quilombo, como dicen los argentinos, que ha montado en el medio juego. Así que espero que hayáis disfrutado esta partida del genio de Alan. Yo me despido desde aquí. Ya sabéis, podéis seguir la retransmisión del Continental con el Divis, conmigo, con Damaris. Os mando un fuerte abrazo y espero que no os metáis demasiado con mi camiseta, que es motivo de risa en la mayoría de las transmisiones. Así que un abrazo, un beso, a cuidarse, sed buenos y por la sombra. Chao, chao.